¿Qué tal, amigos? En esta ocasión quiero dedicar esta cápsula para hablar un poco sobre la situación económica en México específicamente. Ya lo hemos abordado en algunas entregas anteriores, pero quiero ahora enfocarme muy particularmente a la situación de Pemex y lo que ha golpeado las pérdidas al proyecto de egreso que presentó el gobierno federal el año pasado y que aprobó la Cámara de Diputados y que es el presupuesto que se está ejerciendo en este año 2020. Porque hay datos ahí muy interesantes que hay que tomar en cuenta para entender la gravedad de la situación en la que estamos. A López Obrador se le puede reconocer su grado de locura en muchas áreas diferentes, ¿no? Tanto en su cuestión ideológica, en sus problemas de personalidad que son evidentes, en el ridículo que hace constantemente, no solamente en México, sino a nivel mundial, en lo torpe de su hablar, en la insensatez de las medidas que toma en diferentes áreas. Pero yo considero que donde más se le puede encontrar la parte más terrible de su personalidad es en la parte económica, porque además de que es la que más desconoce, es la que al final de cuentas acaba causando más daño a una sociedad. Lo estamos viendo ahora dramáticamente cuando la economía de nuestro país se ha desplomado totalmente a raíz de las decisiones equivocadas que él ha tomado y que además se niega a reconocer y obviamente pues a corregir tampoco. Eh, Nosotros, bueno, pues en el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, los que hayan hecho favor de seguirnos en los últimos años, saben y han leído que fuimos críticos del gobierno de Felipe Calderón, que fuimos muy críticos del gobierno de Enrique Peña Nieto y bueno, pues ahora lo estamos siendo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No simplemente con un afán de criticar al que esté en el poder, sino porque el que está en el poder es el responsable de los errores que al final de cuentas perjudican a todo el país. Nosotros en muchos artículos desde el 2013 que iniciamos, realmente desde 2014 que es cuando dedicamos el primer artículo a este tema, en febrero del 2014 empezamos a hablar sobre la situación de este proyecto de reforma energética que estaba presentando Enrique Peña Nieto con la idea de entregar Pemex a los intereses extranjeros. Pemex siempre fue pues, la pieza más codiciada de la economía nacional, evidentemente porque era la empresa más grande del país, la que más recursos generaba y la que movía en su momento la economía del país en general, no solamente a través de los hidrocarburos y los energéticos que de ahí se derivan, sino por toda la derrama económica que generaba esta empresa porque era la que más dinero aportaba vía impuestos al gobierno federal y por lo tanto el gobierno federal era de donde más dinero podía tomar para ejercer su gasto corriente. Entonces, mucho de lo que se construyó en el país durante décadas, como lo he abordado en otros videos anteriores, se construyó con el dinero de Pemex. Esa era la función de Pemex al final de cuentas, o sea, era una empresa paraestatal que estaba explotando un bien de la nación y tenía que usarse en beneficio de la población del país. Eso no tiene ninguna ciencia. El problema es que muchos economistas liberales de corte muy radical eh, decían que, bueno, Pemex tenía que ser manejado como una empresa, como cualquier empresa y no como una empresa paraestatal y que que se le estaba exigiendo de más. En algunas cosas tenían razón en el sentido de decir, bueno, Pemex tenía que tener una mejor administración y tenía una carga burocrática muy grande y sobre todo una carga con el sindicato petrolero que era pues muy ominiosa, además de que era una empresa pues cargada de corrupción y eso evidentemente minaba mucho la capacidad financiera de la empresa. Sin embargo, en lo que no tenían razón es que la empresa respondiera a intereses de la propia empresa sin preocuparse de la finalidad que tenía esa empresa, que era el bien de la nación. Pemex realmente estuvo mal administrada,
y después deliberadamente se le llevó a la quiebra con la idea de entregarse a los intereses extranjeros. Se tenía que llevar a Pemex a la quiebra para justificar la entrada de capitales extranjeros, para apuntalarla y después terminar de entregarla. El PRI, como ya lo mencioné en algún video anterior, fue un opositor férreo a la privatización de Pemex que intentó implementar Vicente Fox. Y no lo permitieron, no por su gran valor patriótico ni por su amor a México, sino porque ellos querían hacerlo por su cuenta. Uno de los principales opositores a este proyecto de privatización de Pemex pues fue el ahora tan, vamos a decir, tan denunciado Manuel Bartlett, ¿no? Que sabemos que está en medio de un escándalo tremendo de corrupción, entre muchos que ha tenido, que han sido muchos. Recordemos que Manuel Bartlett es también un personaje que no puede pisar terreno norteamericano, territorio norteamericano, porque inmediatamente lo aprenderían. Él estuvo involucrado en el asesinato del agente de la DEA encubierto en México, Enrique Camarena, por ahí del 84 más o menos, cuando él era el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid. Así que bueno, este personaje que ha tenido y escrito páginas muy oscuras de nuestra historia, incluyendo ese famoso fraude electoral de 1988 que él implementó para darle la victoria a Carlos Salinas de Gortari, y ahora desde la posición de gobierno nuevamente, bueno, en la oposición en el sexenio de Vicente Fox y ahora como gobierno, pues ha hecho sentir otra vez el coletazo de sus mañas y su corrupción en lo que ahora él coordina, que es la Comisión Federal de Electricidad. Simplemente es un apunte para recordar que él dijo que no le importaba la contingencia, no le importaban las condiciones económicas de la mayoría de la población. La gente tenía que pagar completo su recibo eléctrico y que no iba a haber ningún tipo de contemplación ni de condonación ni de ayuda, ¿no? Mucho menos subsidio a las empresas o a los hogares ahora que estamos en plena contingencia y que la economía en muchos sectores está prácticamente paralizada. Bueno, pues este personaje que fue de los que más defendió, entre comillas, la soberanía petrolera en Pemex, junto con otros priistas, pues después se convirtieron en los artífices de esta entrega, como fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Una vez que se lleva a Pemex a la quiebra, una quiebra forzada, se le ofrece a los grandes tiburones financieros extranjeros, obviamente, para que la compren como despojo, como una empresa en quiebra que básicamente ya no sirve, no vale, pero por el cual todo el mundo tiene mucho interés. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué si es una empresa quebrada y que no funciona, por qué hay tanto interés en comprarla, en adquirirla o en beneficiarse de ella? Bueno, evidentemente porque sí tiene una generación de riqueza muy grande, como se ha demostrado a lo largo de décadas, y que lo puede seguir haciendo, pero ahora quieren, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se hiciera desde los intereses privados, y muchos priistas se asociaron con empresas transnacionales para adquirir estos despojos de Pemex. Ahora, López Obrador lo único que ha hecho fue agravar la situación ya bastante penosa de Pemex, y con su pésimo manejo económico en general y específicamente en el área petrolera, pues ha agravado aún más la situación ya bastante comprometida de Pemex. Pemex es la empresa más endeudada del mundo y, curiosamente, el presupuesto aprobado, ¿no?, en la Cámara de Diputados para el gobierno federal de este año, 2020, es de 6 billones. Les voy a dar la cifra redonda, es un poquito más, pero 6 billones de pesos, es decir, 6 millones de pesos es el gasto general del gobierno, en el cual se incluye pues todo lo que el gobierno tiene que gastar, desde el gasto de las secretarías, de todas las secretarías, los sueldos de los funcionarios, el gasto de infraestructura, el pago de servicios,
el ramo 33, que es las aportaciones del gobierno federal a las entidades federativas, los gastos todos, ¿no? De seguridad, de la defensa, en fin, de educación, obviamente, ¿no? Todos los gastos, pues el presupuesto del gobierno suma 6 billones de pesos. Y en ese presupuesto está contemplado que el gobierno iba a tener este año 2020 un ingreso de 5 billones y medio, 5 y medio o 5.5 billones de pesos. Es decir, el gobierno estaba presupuestando un déficit de 500 mil millones de pesos. Estoy dando las cifras redondas. 500 mil millones de pesos. ¿De dónde iba a salir ese dinero? Ese faltante, pues la única forma de obtenerlo era de deuda o que la economía de una manera inesperada se expandiera exponencialmente, por lo tanto se crearan nuevas empresas, o muchos de los desempleados se integraran a la economía formal, por lo tanto pagaran impuestos que no estaban pagando, en fin, algo que pues, estaba más en el terreno de la fantasía que de la realidad. Entonces la realidad es que ese faltante, la única manera de cubrirse era a través de adquirir deuda. El presupuesto anual de Pemex que el gobierno asignó para darle a Pemex para su funcionamiento era de alrededor de 500 mil millones de pesos. Sin embargo, las pérdidas de Pemex en el primer trimestre, que es enero, febrero y marzo de 2020, el año en el que estamos, suman 560 mil millones de pesos. Es decir, Pemex, el presupuesto anual que tenía asignado ya lo ejerció, por si de alguna manera, con las pérdidas que tuvo. Estas pérdidas vienen por la devaluación del peso que se ha dado a lo largo de este año, que es de alrededor de un 25%, porque además se estaba calculando que el dólar iba a estar en alrededor de 18, 19 pesos y ahora está en 25, 24, 25 pesos más o menos. Entonces esa diferencia, que es tremenda, no estaba contemplado en el presupuesto, pero ahora ya está aterrizado en la realidad. Tampoco estaba contemplado que el precio del petróleo se iba a caer. Estaba presupuestado que el barril, más o menos la mezcla mexicana, se iba a estar vendiendo en alrededor de 48 dólares, 45, 48 dólares, y ahorita pues está más o menos en 14, ahorita en mayo. Sin embargo, el costo de la extracción de cada barril es de alrededor de 20 dólares. Es decir, con cada barril que se extrae se está teniendo una pérdida de 6 dólares, más o menos. Estoy hablando de números redondos. Esto significa que entre más se aumente la producción de Pemex, la pérdida es mucho más grande. Eso es lo que el gobierno no entiende o no quiere entender, porque se comprometió con una agenda de aumentar, de rescatar y de expandir a Pemex, ¿no? Contra cualquier lógica y pues, evidentemente contra la recomendación de todos los economistas y de todos los analistas de cualquier tinte que le están diciendo al presidente simplemente que esto es una locura y una aberración económica, y efectivamente lo es. En la pérdida, para que tengan o podamos dimensionar un poco a cuánto equivalen las pérdidas en Pemex, en este primer trimestre equivalen a todo el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, por ejemplo, y a la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación Pública tiene un presupuesto de más o menos 320 y tantos mil millones de pesos, y la de Salud tiene un presupuesto de 140 mil, 130 mil millones de pesos, más o menos. Y para que tengamos una idea también de por qué la visión del presidente en cuestiones económicas es totalmente equívoca, hay que ver cuánto dinero le asignó a la Secretaría, por ejemplo, de Turismo, que es la encargada de hacer la promoción y de toda la infraestructura de esta industria de la economía, que es muy importante porque es una de las principales fuentes que nos traen divisas,
que son tan importantes, el gobierno las necesita para pagar sus compromisos y para una serie de cosas, para que la economía vaya funcionando. Pues el turismo es una industria a la cual se le invierte poco, digamos, y que puede remunerar mucho, porque básicamente la inversión es en generar lo atractivo de un país o de un destino para los visitantes, por ejemplo, extranjeros o los mismos visitantes nacionales. En lugar de que los visitantes nacionales elijan destinos fuera del país, la Secretaría de Turismo se encarga de promover destinos nacionales y entonces la derrama económica se queda dentro del país. Y en el caso de los extranjeros, pues en lugar de elegir cualquier otro destino, pues se les pone a México como la opción que ellos más desearían conocer, pues por los precios y por los destinos y por lo que ustedes quieran. Entre más se devalúa nuestra moneda, pues evidentemente nos convertimos en un destino más atractivo para el turismo, porque un dólar, pues evidentemente cuesta más, es decir, tiene un valor mayor y pueden comprarse más cosas con la misma cantidad de dólares. Entonces, el gobierno le destina a la Secretaría de Turismo alrededor de 5,000 millones de dólares, perdón, 5,000 millones de pesos es el presupuesto de la Secretaría de Turismo para todo el 2020. Repito, Pemex tuvo una pérdida de 560,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de 100 veces o más de 100 veces el presupuesto de la Secretaría de Turismo. O, viéndolo de otra manera, el equivalente a el presupuesto de la Secretaría de Turismo, pero de 100 años, de un siglo completo. O sea, del 2020 al 2120, digo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Para que tengan ustedes una idea de cuál es el impacto del hueco económico que ha dejado las pérdidas en Pemex. Pemex tiene una deuda, además de más de 1 billón de pesos. Por eso es una empresa quebrada, porque es una empresa que las deudas rebasan el valor de la empresa. Entonces ya no hay forma de poderla rescatar, por eso es una empresa que ya está en quiebra. El presupuesto, además, que el gobierno tiene asignado para el pago de deudas que ya están contraídas es de alrededor de igual, más o menos el mismo monto de la pérdida de Pemex, ¿no? Unos 550,000 millones de pesos. Y ahora con la pérdida de Pemex, pues esto se dispara. Ahora, hay otro factor. El costo de la deuda de Pemex también se disparó. ¿Por qué? Porque es una deuda que tiene Pemex contraída en dólares. Y entonces cuando se devalúa la moneda, la deuda crece, aunque no entre más dinero, pero la deuda crece porque ya obviamente necesita más pesos para cubrir esos mismos dólares que tenía contraídos como deuda. Y además se junta también con el castigo que ha recibido Pemex de parte de las calificadoras a nivel mundial, que han degradado la deuda de Pemex, es decir, los bonos que emite como empresa para llegarse a recursos públicos, porque al final de cuentas es una empresa que cotiza en la bolsa, y la emisión de bonos está considerada ya, como ustedes saben, como bonos chatarra, es decir, que es más probable que si un inversionista compra esos bonos, es más probable que pierda dinero a que tenga una ganancia. Si yo compro un bono de Pemex que ahorita me cuesta $10, quizá cuando lo quiera vender dentro de un año, ese mismo bono quizá lo pueda yo vender en $7 u $8, es decir, tuve una pérdida, no solamente ni siquiera recuperé mi inversión, por supuesto mucho menos tuve una ganancia, sino tuve una pérdida. Eso es lo que equivale los bonos chatarra de Pemex. Pero además todas las calificadoras y todas las agencias de colocación de deuda o los grandes fondos de inversión que se mueven en el mundo tienen prohibido invertir en bonos que estén considerados como basura, es decir, a Pemex le va a costar mucho más trabajo conseguir nuevo financiamiento.
Si ustedes entran a la página de Pemex y encuentran el informe trimestral que presentó pues la junta directiva de Pemex, es muy interesante leer el lenguaje totalmente desesperado en el que presentan ese balance totalmente deficitario que tiene, con una pérdida tremenda, pero en todo momento asegurando que no implicó una salida, una pérdida de liquidez de la empresa. Es decir, Pemex dice, bueno, pero lo bueno, sí tuvimos una gran pérdida, pero lo bueno es que no tuvimos que sacar dinero para pagarla. ¿En qué consiste esa gran pérdida? Pues evidentemente en que se desplomaron las ventas del precio del petróleo, punto uno. Se desploman las ventas. El precio se desploma también. El peso, nuestra moneda, también se desploma, se devalúa. Y entonces esos tres factores son los que hacen que esta pérdida se haga gigantesca. Estaba considerado en el presupuesto federal que Pemex iba a perder, porque ya estaba considerado que iba a tener pérdida. Es decir, el gobierno federal sabía que Pemex de alguna manera iba a terminar teniendo pérdidas en este año. Pero la pérdida que había considerado el gobierno federal era de alrededor de 65 mil millones de pesos. La pérdida que tuvo en el primer trimestre es más o menos 9 veces la pérdida que estaba considerada para todo el año. A este ritmo, considerando que este fue el primer trimestre y que faltan otros 3, y que esta pérdida, esta caída podría ser igual o mayor, pero vamos a suponer que fuera igual, estaríamos hablando de que para el final del año probablemente Pemex podría acumular una pérdida de 1.200.000.000.000 de pesos. Es decir, si el presupuesto total del gobierno federal es de 6 billones, estamos hablando de un 20% del total del presupuesto que se tiró a la basura a través de Pemex. El problema es que, y ahí es donde quiero rematar esta idea, el problema con el gobierno de López Obrador y con él específicamente, y su irracionalidad y su locura, porque no se puede describir, no se puede llamar de otra manera, en el campo económico se refleja precisamente en que, aún viendo esta realidad, sigue inyectando y queriendo inyectar más y más y más dinero a una empresa que lo está perdiendo. Es el caso evidentemente de pues una persona que se está desangrando y en lugar de pensar en taponar las hemorragias, se le está inyectando, se le están haciendo transfusiones de sangre, evidentemente no importa cuántos litros se le estén poniendo a esa persona, pues los va a tirar todos porque no está resuelto el problema más grave, que es que está perdiéndolos. Entonces, en el caso de Pemex, pues básicamente es eso, tiene una pérdida constante tremenda, y entre más se aumenta la producción de petróleo, de extracción, pues aumenta más el problema, la pérdida se hace mucho más grande. Ahora, es muy importante contemplar lo siguiente: estas pérdidas gigantescas de Pemex están considerándose solamente del primer trimestre. Aquí no estamos tomando en cuenta, porque eso todavía no se refleja, es decir, son cifras que aún no se dan a conocer, las pérdidas mucho mayores que va a tener o que tuvo, porque de hecho ya las tuvo, aunque no las conozcamos todavía, Pemex en el mes de abril, que es precisamente cuando se da este parteaguas, donde la guerra del petróleo que tuvo Rusia con Arabia Saudita, en la cual intervino Donald Trump con la idea de que se hiciera esta cumbre de la OPEP Plus, que se le conoce, es decir, todos los productores que están dentro de este organismo, que es la Organización de Productores de Petróleo, más los otros grandes productores que no pertenecen a la OPEP, como México y Estados Unidos y otros países. Bueno, pues en estas cifras que yo les he dado no está contemplado todavía este descalabro mundial que tuvo Pemex a través de la ineficiente y torpe secretaria de Energía, Rocío Nale, y por las directrices de López Obrador de negarse a aceptar la reducción de 400,000
barriles diarios de petróleo, que es lo que le pedía pues este organismo, es decir, esta cumbre petrolera es lo que había acordado, que cada país redujera un 23% su producción. Los que producían mucho, pues iban a reducir menos. O sea, los países, por ejemplo, del Medio Oriente, los árabes o los países como Qatar y otros que producen más de 2 millones de barriles diarios, pues se les estaba pidiendo el 23% de esos 2 millones. En el caso de México, que está produciendo alrededor de 1.700.000 barriles diarios, se le pedía una reducción para que estuviera extrayendo solamente 1.300.000 barriles diarios. Sin embargo, la trampa que les quiso tender Rocío Nale, además, y que se dieron cuenta, es que ella presentó que México estaba produciendo 1.900.000 barriles, que es la proyección que tenía contemplado el gobierno federal para subir la producción es decir, cuando se hace este proyecto de egreso, que fue hacia septiembre del 2019, se proyectó que a lo largo del 2020 la producción se iba a subir a 1.900.000 barriles diarios de petróleo. Y entonces Rocío Nale lo presenta esa proyección como si fuera la cantidad que se está extrayendo, pero evidentemente se los está diciendo a los expertos de petróleo mundial, que tienen las cifras, incluso estoy seguro que mucho más precisas que las que tenía la misma secretaria Rocío Nale. Entonces evidentemente los presentes en esa cumbre se sintieron engañados y burlados por México o por sus representantes, que dijeron: oiga, es que ustedes no están produciendo eso, usted no está hablando de una proyección, y sobre esa proyección ustedes quieren recortar esos 400.000 para quedar en 1.500.000, pero de eso no se trata. Entonces ellos se cierran y no aceptan más que una reducción, porque entre el estire y afloje quedó, le dijeron a México: bueno, cuando menos, si no quieres el 23%, cuando menos reduce, si no quieres los 400.000 barriles diarios, pues 350.000, y México lo único que ofreció fueron 100.000 barriles diarios. Entonces fue por eso que entró Estados Unidos a decir: bueno, no importa, yo bajo aún más mi producción y absorbo los barriles que México no va a dejar de producir. Es decir, los 250.000 barriles diarios que México no va a producir, yo los dejo de producir, evidentemente beneficiando a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos estaba teniendo una pérdida si estaba sacando un barril de petróleo que no costaba nada en el mercado, como fue lo que sucedió a finales de abril, donde no solamente llegó a valer cero, sino además llegó a valer menos $2.50, es decir, se les tenía que pagar a las empresas o a los buques para que se llevaran el petróleo, porque ya no había dónde almacenarlo. Entonces, para el gobierno de Estados Unidos, claro que fue una ganancia tremenda aceptar dejar de producir esos 250.000 barriles, porque era una pérdida que iban a dejar de tener. Sin embargo, el gobierno de México debe esos barriles que Estados Unidos dejó de producir. ¿Y en qué momento Estados Unidos se los va a cobrar a México? Pues seguramente cuando el precio del barril vuelva a su precio, vamos a decir, normal, de 48 o 50 dólares. Entonces, el negocio, además, tan mal hecho que hizo López Obrador y el ridículo internacional, nos va a salir carísimo. Ustedes saquen la cuenta cuánto costaría por día, por semana o por mes estar pagando 250.000 barriles que se le deben a Estados Unidos en un acuerdo original que fueron, si no mal recuerdo, de 3 meses, y además multiplicarlo por un precio, vamos a suponer, de 40 dólares. Entonces, toda esa pérdida, ¿quién la va a absorber? Pues México. ¿A través de quién? Pues del gobierno. Y por eso el gobierno está desesperado por tratar ahora de sacar los recursos de otros rubros de la economía que son también fundamentales para inyectárselos a Pemex. Y obviamente también inyectárselos o sin tocar, por ejemplo, la Secretaría del Bienestar, entre comillas, que también es una de las que recibió pues grandes cantidades de dinero, alrededor de más de 120.000 millones de pesos recibió
que es básicamente la secretaría encargada de regalar el dinero en los programas sociales clientelares del gobierno para garantizar los votos para el próximo año. Entonces, si ustedes ven las pérdidas gigantescas que estamos teniendo como país, nos queda muy claro por qué las calificadoras a nivel mundial están, y bueno, y los analistas y la banca están calculando que México va a ser el país que más pérdidas va a tener económicas como consecuencia de esta catástrofe que ya tenemos, que es la del COVID-19. Porque además nosotros ya habíamos entrado en esta condición sanitaria gigantesca. Ya habíamos caído en una depresión económica o recesión económica y ya teníamos pérdida de empleos y delincuencia totalmente fuera de control antes de que iniciara esta pandemia. Es decir, las consecuencias que va a tener la pandemia en otros países que se van a empezar a manifestar a partir de julio, agosto, septiembre, es decir, cuando las actividades normales se reactiven, es cuando muchos países van a tener los cierres de empresas, el desempleo generalizado. Ahorita están enfrentando una crisis de saturación de sus sistemas de salud, y eso va a traer como consecuencia pues que se va a incrementar la delincuencia. Bueno, pues todo eso nosotros ya lo teníamos antes de que se declarara la emergencia sanitaria por el COVID-19. Por lo tanto, vamos a sufrir muchos más daños porque ya teníamos estas condiciones. Ustedes recuerden que López Obrador, de las primeras medidas que tomó el año pasado, en los primeros meses, fue despedir, precisamente hace más o menos un año, en abril. Si ustedes repasan o recuerdan la prensa de hace un año, se darán cuenta que el tema que estaba muy en boga era la pérdida, o sea, es decir, López Obrador decidió dar de baja, echar o correr, como quieran llamar, a más de 50,000 médicos y enfermeras de todo el sector salud a nivel nacional. Después él lo negó, que no era cierto, pero el mismo sindicato de trabajadores de la salud le mostró, que lo comanda Joel Ortega, le mostró las cifras de los despidos, de los miles y miles y decenas de miles de despedidos que había habido sin justificación en el sector salud, que son ahora los que se necesita y los que el gobierno de López Obrador está tratando de recontratar con otras condiciones que son mucho menos favorables que las que tenían el año pasado, obviamente. Pero además, el gobierno en el presupuesto de egresos de este año recortó el gasto que el gasto que se iba a ejercer en cuanto a la prevención de enfermedades y a la epidemiología. Es decir, esa área especial que ahorita está coordinando pues básicamente López-Gatell, a través de la cual se le está dando un seguimiento y una coordinación a todo el esfuerzo del sector salud para combatir esta pandemia, pues también recibió recortes presupuestales porque no se tenía contemplado que iba a venir evidentemente esta pandemia. Pero todas las condiciones estaban puestas para que sucediera una tragedia como la estamos viendo. Así que bueno, quiero dejarles este comentario sobre este tema hasta aquí. Les agradecemos como siempre el favor de su atención, los comentarios que tan amablemente nos hacen favor de dejarnos, que además nos motivan mucho para seguir adelante, nos retroalimentan también, y pues nosotros siempre estamos al pendiente de lo que ustedes siempre nos hacen favor de dejarnos como comentarios. Los invitamos también a que se conviertan en contribuyentes de esta causa, de este canal y de esta labor informativa que ya desde hace más de 6 años estamos llevando de manera ininterrumpida y a veces con mucho menos recursos de los que quisiéramos, pero que lo estamos haciendo con la convicción de que tenemos que denunciar lo que está sucediendo y dar claridad a estos temas que sabemos que son de su interés. Yo soy Miguel Salinas Chávez, director y fundador del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, y los espero en la próxima entrega.